pedirle amablemente si pudiera solicitarle a la Secretaría Ejecutiva tuviera a bien leer el artículo 32, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por favor. Adelante, secretaria. Gracias, presidente. Artículo 32, segundo párrafo. El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiere ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión. Muchas gracias. Bueno, espero que todas las representaciones aquí hayan escuchado lo que nos hizo favor de leer la secretaria ejecutiva. Como todos sabemos, para ser electo diputado o senador, en términos de los artículos 55, primer párrafo, y 58 de la Constitución, se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento. En este mismo tenor, el artículo 32, segundo párrafo de nuestra Constitución, establece que los cargos que estén reservados para los ciudadanos por nacimiento serán aquellos que no cuenten con otra nacionalidad. En caso de que quien ostente otra nacionalidad quiera ser electo para cualquier cargo que se requiera ser ciudadano mexicano y no obtener otra nacionalidad, se requiere, en términos del artículo 17, segundo párrafo de la Ley de Nacionalidad, renunciar a esa otra nacionalidad. Es evidente la alta responsabilidad de ser representante popular ante la más alta tribuna de la nación, pues no acepta ambigüedades de ningún tipo, ni lealtades patrióticas parciales, ni mucho menos sumisión a un Estado extranjero. Por esa misma razón fue que el constituyente previó esta situación para que quienes aspiren a un cargo de elección popular estén completamente comprometidos con el devenir de México. Y hoy hago toda esta referencia en el inicio de las campañas y a punto de aprobarse la lista del Senado, porque justamente se va a votar la lista de registro de la lista plurinominal al Senado de Morena, en donde advierto que en la misma aparece Javier Corral Jurado, político tejano y México-americano. No vengo aquí a hablarles de que Javier Corral y sus secuaces son corruptores de instituciones, tal y como lo reconoció la Suprema Corte en la controversia constitucional 150/2016, cuando quiso tomar por asalto al Poder Judicial de Chihuahua. Tampoco vengo a hablarles de que Francisco Arredondo, fiscal de Derechos Humanos, por irónico que suene, en tiempos de Corral, está siendo actualmente procesado por tortura. Mucho menos vengo a hablarles de que el secretario de Hacienda de Javier Corral, Arturo Fuentes Vélez, se encuentra prófugo de la justicia con ficha roja interpuesta por la Interpol por el desvío de casi 100 millones de pesos. No les vamos a hablar de que Eduardo Fernández, su secretario de Salud, está sometido a proceso por desvíos millonarios, o que Antonio Pinedo Cornejo, su coordinador de comunicación social, está en prisión justamente por desviar recursos públicos, o finalmente que Juan Pedro Santa Rosa, exfuncionario de su gobierno, está siendo procesado penalmente por el desvío de recursos. Me resulta irónico que los que se ostentan como los honestos, o sea, Morena, estén postulando un candidato abiertamente corrupto. Pero insisto, no he venido a hablar de eso. De lo que vengo a hablarles es de que Javier Corral es inelegible para ser candidato al Senado. Corral no cumple con el requisito constitucional de no contar con otra nacionalidad. Javier Corral nació en El Paso, Texas, el 2 de agosto de 1966. Acredita este hecho su propia acta de nacimiento, que aquí atrás de mí se están mostrando para los medios de comunicación. Aquí claramente se ve que Javier Corral Jurado nació en El Paso, Texas, que es ciudadano americano y que no ha renunciado a su nacionalidad americana, como lo señala la Ley de Nacionalidad y la Constitución. Pero además de eso, entiendo perfectamente que nadie escoge dónde nacer, pero uno sí escoge dónde hacer política. Más allá de todo, uno sí puede escoger si cumplir o no cumplir con la ley. Y en el caso concreto, la Ley de Nacionalidad exige que para las personas en situaciones análogas a esas no se sometan a un Estado extranjero, ni tampoco acudan a autoridades de otras potencias extranjeras. Javier Corral, siendo gobernador de Chihuahua, demandó al Diario de Juárez
medio de comunicación del estado de Chihuahua en una corte del Paso, Texas. Aquí Corral acudió a un tribunal extranjero, ostentándose como extranjero para tratar de imponer una mordaza a los medios de comunicación que le señalaban sus fechorías. Incluso existen 2 actas de nacimiento de Javier Corral, las mismas que se han mostrado, donde claramente aparece advertido que es ciudadano mexicano. Sí, por sus padres, pero que nació en El Paso, Texas, y otra acta donde dice que nació en Ciudad Juárez. Esta última acta de nacimiento es la que ha usado Javier Corral para acceder a los cargos públicos que ha ostentado. Pero como nunca nadie lo ha impugnado, ha mentido deliberadamente a las autoridades electorales, pues él sigue usando su pasaporte norteamericano para ingresar a Estados Unidos. Si bien Corral puede tramitar un certificado de nacionalidad mexicana como lo dispone la propia ley de nacionalidad, lo cierto es que él mismo se encontraría viciado de origen, pues justamente Corral utiliza su pasaporte norteamericano, pues lo quiero decir con toda claridad, es falso que haya renunciado a su nacionalidad norteamericana. Igualmente, como ya lo mencioné, se somete voluntariamente a la jurisdicción de tribunales extranjeros, pues es desde ahí, desde donde pretende establecer mordazas a medios de comunicación mexicanos. No omito mencionar con mucho respeto a las y los consejeros que esta autoridad electoral pretende solicitar el requisito de certificado de nacionalidad mexicana hasta que los candidatos ganen para presentarlo en junio, si es que ganan. Este es un requisito constitucional. Convalidar eso sería otorgar un trato desigual a los candidatos, pues si un candidato no ha presentado al día de hoy su constancia de residencia, le negarán el registro. Pero respecto a quienes no han renunciado a su nacionalidad, les otorgan una facilidad y un trato flexible. Exhorto respetuosamente a las y los consejeros valorar esta demanda y esta denuncia que hace el Partido Revolucionario Institucional y no permitir este atropello, no aprobar la candidatura de un político tejano norteamericano. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, diputado Irán Hernández. Hará uso de la palabra el diputado Fernández Noroña. Adelante, diputado. Bueno, muy buenos días. Ahora sí que iba a hablar de otra cosa. Las listas tienen un error todas, que es en género, dice hombre o mujer. Y aquí que se ha insistido tanto en los temas de la corrección y la paridad, pues debería decir femenino o masculino o no binario, porque hombre o mujer son categorías sexuales y masculino y femenino son categorías de género. Yo creo que valdría la pena esa corrección por mayor corrección. ¿Cómo es la vida? Ayer cené con Javier Corral, jurado. Hace muchos años que no platicaba con él. Ya sé que no les gusta luego que cuente historia, pero cuando fuimos diputados, yo fui diputado la primera vez en la 61ª legislatura, tuvimos un debate, un verdadero debate como no se da en la Cámara de más de una hora. Él era diputado de Acción Nacional y yo era diputado del Partido del Trabajo. Hoy él está del lado correcto de la historia y platicamos largo justo sobre este tema, porque como es público nosotros estamos impugnando la candidatura de Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien nació en Estados Unidos. Todo el discurso que ha aplicado la representación del PRI aplica en el caso de Francisco Javier Cabeza de Vaca, con la particularidad de que Javier Corral ha tenido siempre su certificado de nacionalidad. Él hizo las cosas correctas y renunció formalmente a hacer política en Estados Unidos y optó por la ciudadanía mexicana. No es ilegal tener doble nacionalidad, no es ilegal, uno no escoge dónde nace, pues ahí es donde tu padre o tu madre determinan, pero es hijo de padre y madre mexicana, con 42 años de trayectoria. Si Corral estuviera en la alianza del PRI-PAN, pues el PRI, que hoy no lleva candidato a la presidencia por primera vez en toda su historia, no diría absolutamente nada. Porque además es un ataque ingrato, un ataque, como dicen los abogados, yo no soy abogado, pero creo que la representación del PRI sí, es una impugnación notoriamente frívola. Javier Corral ha sido diputado federal, senador de la República, gobernador de su estado. Y todo el tiempo cumplió este órgano electoral con sus diferentes transformaciones, primero como IFE y ahora como INE, pues acreditó la nacionalidad y la legalidad de su candidatura. Como dice la representación del PRI sobre todas sus especulaciones, pues no vale la pena invertir tiempo. Es una insidia, como caracteriza al frente del PRI y del PAN, porque ese es su verdadero nombre. Yo no sé si se van a ofender también porque les digan que son el frente del PRI y el PAN, porque ese es
son los partidos que integran esa coalición, pero como la ciudadanía repudia esas representaciones, no lo utilizan. Quiero finalizar planteando que este órgano electoral, que tiene una enorme responsabilidad, que es producto de la lucha del pueblo de México y de los partidos, es un órgano electoral pues imperfecto, como toda creación humana. Se creó por cuotas partidarias. La suma de parcialidades no da imparcialidad. Y hasta 2018 todos los que llegaron en esa época fueron cuotas de partidos, del PRI, del PAN o del PRD. Al PT alguna vez le tocó también una cuota partidaria. Y quienes llegan aquí olvidan que ese origen debe ser hecho a un lado. Algunos olvidan que deben hacer a un lado su origen. Si el PAN los propuso, pues deben dejar de representar al PAN. Y vienen aquí a representar al PAN. Y vienen a hacer un discurso a favor de la candidata del PAN. Y no dicen una sola cosa. Hablan de decencia, de respeto, y no dicen una sola cosa de la campaña infame que hay en contra del compañero presidente López Obrador y de nuestra candidata Claudia Sheinbaum Pardo, majaderísima de narcocandidata y narcopresidente. Yo creo que aquí hay quien entiende mal el respeto. Hablar con franqueza no es falta de respeto, porque yo fui diputado otra vez, perdón por la historia, y voy cerrando en mi tiempo. Me amenazaron de que me iban a descontar un día de mi ingreso cada que le dijera usurpador a quien usurpaba la presidencia. Yo dije, cuéntenme el mes porque le voy a seguir diciendo lo que es. Y decían que le faltaba el respeto. Y a García Luna, cuando le decía que era narco, decían que le faltaba el respeto. Y aquí hay quien le molesta que hable las cosas con franqueza. Lo seguiré haciendo. Deje de representar al PAN, consejero, deje de representar al PAN. Haga una representación institucional, imparcial. No se reproduzca en Lorenzo Córdoba, que decía que era el árbitro y se fue a encabezar un evento a favor de Berta Xochitl Gálvez Ruiz. Yo creo que es lo mínimo, si se habla de respeto, es lo mínimo que nos merecemos y que nos debemos dar. Reitero sobre la impugnación de Javier Corral, es un hombre de una extraordinaria trayectoria, es un mexicano por los cuatro costados, un patriota, un hombre cabal y un hombre que además ha decidido estar del lado correcto de la historia. Hay quien viene de la izquierda de toda la vida y apoya al PRI y al PAN y se dice de izquierda. Y hay quien, habiendo tenido una trayectoria en Acción Nacional de toda la vida, hoy está del lado correcto de la historia. Por eso se le vitupera, se le impugna, se le descalifica, pero cumple perfectamente los requisitos constitucionales y por eso está en el lugar 9 de la lista del Senado, de Morena. Gracias. Vamos en primera ronda, diputado. Sí. Si me permite hacerle una pregunta al orador, por favor. ¿Sí le acepta el orador? No. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra en esta primera ronda? En segunda ronda, adelante, diputado Irán Hernández. Yo ya sabía que Noroña iba a contestar, porque pues sí, son cuates, él y Corral. Ayer presumió en sus redes sociales Noroña, muy gustoso su foto con Javier Corral, una vergüenza de verdad. Debería darle vergüenza. Efectivamente está imposibilitado Javier Corral para que este Consejo apruebe su registro, porque como ya lo dije yo, tiene dos nacionalidades, no ha renunciado a una, la Constitución es muy clara, pero además se sometió a la jurisdicción de un tribunal extranjero, como lo expliqué en mi primera participación, cuando siendo gobernador de Chihuahua, demandó al Diario de Juárez. Entonces, siendo ciudadano norteamericano, fue a un tribunal de los Estados Unidos, de Norteamérica, a demandar a un medio mexicano, haciendo uso de su nacionalidad americana. Y si ha podido acceder a varios cargos públicos es porque nadie había alzado la voz, porque nadie lo había impugnado, porque nadie lo había señalado y porque además había usado su acta que dice que nació en Ciudad Juárez. Pero su acta de nacimiento real es la que dice que nació en El Paso, Texas. Javier Corral es tejano. Y hoy además ha traicionado a México, yéndose con la bola de corruptos que representan a Morena. Pero además es un traidor consumado. Yo no entiendo cómo le dieron ese espacio. Yo veo aquí a Gutiérrez Luna trabajando duro por su partido y le dieron la 9 a un traidor como Corral en su partido que habla mal de López Obrador. Vean estos tweets, por ejemplo. Vean, donde dice que López Obrador es un ambicioso vulgar. A ver, Noroña, ¿cómo defiendes eso? ¿Cómo defiendes que Corral dice que tu líder, tu compañero presidente, es un ambicioso vulgar, un ruin, un corrupto? ¿Y ahora qué? ¿Ya se santificó Corral porque se fue a Morena? ¿Ya se le olvidó todo eso a Corral? ¿Ya? Nada más porque Noroña lo dice y el compañero presidente ya se olvidó que Javier Corral dice en estos tweets que es un ambicioso vulgar López Obrador, que es un corrupto, que es un ruin, pero además es norteamericano. Y yo exhorto, con mucho respeto,
Yo confío en el criterio de las autoridades electorales y con mucho respeto exhorto que no se apruebe esta candidatura. Pero si se llegase a aprobar, el PRI irá a las últimas instancias, porque este es un político tejano que no ha renunciado a su derecho de hacer política en otro país, porque como ya lo dije, se sometió a la jurisdicción de otro tribunal, de otro país, de una potencia extranjera. Fíjense, ¿ustedes lo creían? Ver a Noroña defendiendo a potencias extranjeras, a políticos sumisos a potencias extranjeras. Esa es la izquierda que representa Morena, defendiendo políticos yanquis con doble nacionalidad, defendiendo políticos sumisos a Estados Unidos. Hoy que Andrés Manuel se queja y llora en las mañaneras por los reportajes que tanto le duelen de Estados Unidos, vergüenza debería de darle que Noroña venga aquí a defender a un político norteamericano. ¿Es cuánto? Gracias, señor diputado. Adelante, diputado Noroña. A ver, yo insistiría, lo insistí desde casi un principio, que hay que meterle mano al reglamento. Podemos ser muy ágiles las reuniones, los sentidos de las votaciones, apartar lo que se está en desacuerdo y votar en lo general lo que se está de acuerdo para hacerlo más ágil. Y me parece que en el debate es incorrecto que se permita alusiones personales insistentes cuando se están discutiendo temas. Yo no personalizo. El consejero se puso el saco, pero efectivamente hay una acción facciosa de su parte, facciosa, reiterada, permanente, y uno puede tener un origen, eso no es ningún problema, así hizo la ley, y la ley determinó que por 2/3 se eligieran consejeros y se hacía un reparto de cuotas entre los partidos que tenían mayoría en el Congreso. Nosotros renunciamos a ello. La pasada legislatura teníamos solos nuestro movimiento 2/3 y no hicimos cuota de nadie. Aquí hay consejeros que votan en contra nuestra casi permanentemente, que fueron elegidos en ese proceso y no pasa absolutamente nada, porque nosotros no pedimos ningún tipo de incondicionalidad, lo que pedimos es imparcialidad. Yo se lo reclamé en alguna comparecencia a Lorenzo Córdoba. Dije, no eres ni siquiera un árbitro vendido, eres un jugador del otro equipo y acaba de quedar acreditado. Yo estoy hablando de hechos, no estoy hablando de ninguna descalificación. O sea, la verdad les parece ofensa y no tengo ganas de pelear, solamente pido que más allá de la simpatía, que cada quien tenga que su derecho, actúen como árbitros imparciales. Me parece que no es mucho pedir. Aquí pues estamos siendo intérpretes de Noroña, ¿no? Aquí el diputado Gutiérrez Luna dijo, voy a tratar de decir lo que quiso decir Noroña. Entonces, por si los consejeros no escucharon bien lo que quiso decir Noroña, les voy a tratar de decir lo que quiso decir Noroña. Y lo que quiso decir Noroña es que le agradezcan, que no les está exigiendo incondicionalidad. Porque tiene la mayoría Morena, 2/3 partes, mayoría simple, que agradezcan que no han capturado al árbitro, que agradezcan que no han capturado un órgano autónomo del Estado, que agradezcan que no han desaparecido a los órganos autónomos del Estado. Y por cierto, eso no es totalmente cierto, porque ya está una iniciativa en la Cámara donde buscan desaparecer a los órganos autónomos del Estado. Eso quiso decir Noroña, señoras y señores consejeros, que le agradezcan que no les exige lealtad e incondicionalidad. Qué bueno es el señor Noroña por respetar la ley. ¿Es cuánto? Cante, diputado Fernández Noroña. Pues está inaugurada la bonita sección de lo que quiso decir. Yo creo que es por la hora que no se está entendiendo nada de lo que aquí se dice. Porque primero el consejero Castillo no dijo lo que la representación del PAN le atribuye. Él planteó que está de acuerdo en el registro. Fíjense nomás qué aclaración tengo que hacer yo. Y que, en todo caso, la argumentación que da y que nadie ha desmentido aquí es muy grave. A ver, nos hablan de respeto. Son bien respetuosos en la forma, pero en el fondo no. Se entregaron unas pruebas del tamaño de una montaña y no las revisaron. Las desestiman de plano. Uy, son un montón, pues no las checamos. No le dan derecho de audiencia al impugnado. Gravísimo, qué bueno que le van a dar el registro. No, estoy de acuerdo. Si se lo niegan y sin derecho a audiencia, pues ya le dieron el pase automático para que le restituyan la candidatura solo por haberle negado el derecho a audiencia. Aquí hay quien quiere aplicar la ley de manera retroactiva. El artículo 14 constitucional dice que no se puede aplicar, no se debe, si se puede, tan se puede que lo hacen, no se debe aplicar la ley de manera retroactiva, se quiere hacer dobles juicios, sentencias eternas. Ay, caray, o sea, no, lo que está diciéndose aquí es eso, no se revisó, porque si hay precedente a Gregorio Sánchez, que era nuestro candidato a gobernador 2011, Quintana Roo, lo metieron a la cárcel una semana antes del registro, le inventaron delitos, como estilaban el PRI y el PAN cuando gobernaban. Ahorita no pueden hacerlo porque están fuera. Y
y no tenía sentencia en firme, y este órgano le negó el registro de candidato a gobernador. Ahora están aplicando un criterio diferente. Yo sí quiero plantear que, pues que eso es incorrecto, que no se hayan tomado en cuenta las pruebas. Dice Sergio, ustedes no están resolviendo nada. No, está peor, están resolviendo, sin hacer caso de las pruebas, sin revisar un solo documento, sin hacer una sola gestión. ¿Qué sentido tiene que puedas impugnar aquí si dice, no, pues hay otra instancia? No, pues aquí nomás somos oficialía partes, mira, aquí todo lo pasamos y ya, ahí van a pelear al tribunal. Pues es incorrecto ese trato, es un trato irrespetuoso, por cierto. Yo no había querido decir nada de la hora en que estamos trabajando, que no tengo problema. Uno de los lemas de nuestro movimiento es no comer, no dormir y no cobrar. Entonces no tengo problema en estar aquí hasta esta hora. Pero debió haberse resuelto. Es la primera vez que sucede algo así, me dicen, yo no había estado. Entonces, no hay nadie de los consejeros ciudadanos han dicho, oigan, pues esto, pues disculpas, no debió suceder, es parte de toda la carga, las nuevas funciones, todo, no sé, no, lo que haya sido, que tampoco es mal de morir, o sea, yo reconozco el esfuerzo, pero alguna explicación, algún comentario me parece que era conveniente y obligado. Y quiero también plantear, yo no sabía si se tiene que dar el registro o no, porque yo pensé ad cautelam, pero tiene razón, si no hay esa figura, se da o no se da. El registro en el caso de Cabeza de Vaca. Yo pido que todo lo que dijo el representante del PRI cuando Corral, le quite el nombre de Corral y le pongan Cabeza de Vaca, así con esa vehemencia. Y entonces, pues no, o sea, tendría que, con la misma vehemencia, decir que su compañero de coalición no merece el registro, con la misma vehemencia. Porque además acá sí hay una orden de aprehensión contra Corral y intrigas. Acá sí hay un proceso. Está evadido de la ley, residiendo en Estados Unidos para no tener que hacer frente a la justicia, como lo hizo César Duarte. Pero al final la justicia cojea, pero llega y lo acabaron metiendo a la cárcel. Entonces, qué bueno que no impugnamos a Naya, Ricardo Naya, que es público, que lleva todo el sexenio residiendo fuera del país y que no es elegible. No ha estado los 6 meses que la ley establece como mínimo para poder ser candidato. Adelanto que lo vamos a impugnar. Y yo no sé si existe el certificado de nacionalidad de Cabeza de Vaca, que es un requisito, porque no es ningún pecado tener doble nacionalidad. Efectivamente, en los tiempos que se viven, es perfectamente válido. La única situación es que con este procedimiento, el certificado de nacionalidad, se determina en qué país decidió ejercer sus derechos políticos, participación, un ciudadano. En el caso de Corral, ha sido siempre en México, y en el caso de Cabeza de Vaca, no sé si existe ese documento de los cargos que ha tenido. Decían que es un segundo desafuero fallido. No, el Consejo está planteando otorgar el registro. No hay ningún litigio que pueda reclamar la oposición. Somos nosotros los que nos sentimos agraviados de que no se hayan, ya no digo tomado en serio las pruebas, que no se hayan tomado el tiempo de revisarlas, o que no hayan podido hacerlo, que es lo mismo en los hechos, finalmente. Yo creo que pues ahí vamos, avanzando a trompicones, pero celebro que de todos modos, aunque sea a esta hora, por ahí de las 6 de la mañana que ya habremos terminado, ya estén las candidaturas en firme. Algunos empezaron campaña seguramente sin ser candidatos oficial todavía, pero se entenderá. Pues no, tampoco vamos a ser absurdos en ese tipo de cosas. Son situaciones que suceden, pero espero que cuando hay una posición de elegirse en jueces de los integrantes de este Consejo General, tengan la misma bonomía que estamos teniendo nosotros, la misma disposición a entender que hay situaciones que hay que analizar más allá de la forma y que lo que se trata es pues, de que salga el proceso adelante, y saldrá, por cierto. Va a salir de manera pacífica, va a salir con una copiosa participación del electorado, va a ser una fiesta de la democracia. Yo creo que va a haber una participación mayor que en 2018. Y termino planteando que cuando yo decía del tema de que no aceptamos cuotas para este Consejo, que se hizo un sorteo, y qué bueno que así se hizo. Llegaron muy buenos integrantes a este órgano electoral sin cuotas, porque nosotros no estamos de acuerdo con que la suma de parcialidades de imparcialidad.
Amigos, ¿qué les pareció el video? Encontronazo en el INE entre el diputado Noroña y el diputado Irán. Salieron chispas. Parte de discusión por la elegibilidad para el Senado de Cabeza de Vaca por parte de la oposición y de Javier Corral por parte de Morena. Irán Hernández Cetina alega y promueve para que Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, sea inelegible para el Senado. Y defiende al prófugo Cabeza de Vaca, que está en Estados Unidos y no ha puesto un pie en suelo mexicano últimamente. El diputado Noroña da argumentos sólidos para proponer a Javier Corral. Dice Noroña que ha recapacitado Corral y ahora está del lado correcto, ahora está con Morena. Como ven, amigos, alumno contra maestro, el diputado Noroña le da cátedra y lleva a la escuela al diputado del PRI, Irán Hernández. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.